Echarri protagoniza junto a Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlos Portalupi la obra Druk, basada en una película de Thomas Vinterberg, que en su momento ganó un Oscar, que se presenta de miércoles a domingo en el Teatro Metropolitan. En esta obra un grupo de docentes decide poner en práctica, poner a prueba una curiosa teoría que afirma que los humanos nacemos con un déficit de alcohol del 0,5 y que entonces para funcionar de manera óptima es necesario compensar bebiendo esa cantidad todos los días. Estamos con Pablo Echarri, es un gran gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Pablo, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿qué tal? El placer es mío. Un gusto verte. Igualmente. Bueno, ¿cómo fue tu primer encuentro con Druk? ¿Vinieron con el guión? ¿Te ofrecieron la obra, la adaptación? ¿Dijiste, esto es para mí enseguida? ¿Cómo fue? Bueno, apareció Compel después de unos cuantos años que no trabajábamos juntos, con un equipo que yo ya conocía del hijo de puta del sombrero, que era trabajar también de la mano de Javi Dolte. Ujú. Y bueno, hacía tantos años que realmente no tenía contacto con ellos, que ya me dio mucha ilusión esa propuesta inicial. Después, claramente, el hecho de que lo que me ofrecieran fuese un texto que originalmente, sabes vos, Julia, que fue una obra de teatro, luego fue Ah, película, y ahora esta es la adaptación, digamos, por primera vez fuera de las manos de Winterberg, esta es la primera adaptación que se hace en el mundo. Ya que venga un texto escrito por Thomas Winterberg, siendo uno de mis directores y autores favoritos, ya me generaba un gran auspicio. mm, Druk, otra ronda, la película no la había mm, visto, muy esta bueno. película ganadora del Oscar, si no me equivoco, del año Mm, 2021, pero sí había tenido enormes referencias, cantidad de referencias, primero de que era una película extraordinaria y cuyo disparador era realmente algo muy reconocible por el ser humano en general, digamos, acá cuenta la historia de cuatro amigos, profesores de colegio, pero claramente esto de que el ser humano podría nacer con un déficit del 0,5% de alcohol en la sangre y que para poder tener una vida más musical, más alegre, más llevadera, más suave, tenga que cumplir ese déficit de manera externa, ¿no? Es a dosar ujú, 0,5% todo el tiempo. Parece una propuesta que todo el mundo va a entender de qué se trata. De hecho, todos los amigos y las amigas que se juntan y que buscan en algún momento entrar en la conversación y contarse cosas de sus vidas y tal vez liberar un poco liberarse, liberar un poco sus corazones, el vino sobre la mesa siempre ha sido un mm, gran acompañante, ¿no? Bueno, sí. estos cuatro profesores, a través de una teoría que habrá que comprobar si existe o no, yo creo que es solo un disparador. Sí, Creo sí, que sí. lo maravilloso de Winter es que utilizó un disparador absolutamente creíble para, para iniciar un camino y un juego de pura diversión, pero de hondo dramatismo también, Sí, ¿no? tal Bueno, cual. no había leído la obra, no había leído el texto, no había visto la película, perdón. Leí el texto y el texto me encantó, pero tenía mucha incertidumbre, algunas dudas de cómo podía volcarse eso a un espectáculo teatral, ¿no? Digamos, con Mm, la cadencia, la mecánica de un espectáculo teatral, con solo cuatro personajes en escena, teniendo en cuenta que la película tiene, como generalmente en estos casos, cambios de locaciones, cambios de paisaje detrás y por supuesto la participación de más personajes. sí, Bueno, sí. es una extraordinaria y logró una síntesis teatral fantástica, fantástica porque Ujú, ujú, nosotros lo vemos de miércoles a domingo qué es lo que le pasa al público, cómo el público se sumerge en una historia de pura diversión, porque son estos cuatro borrachines amigos que están atravesando a partir de sus 50 años crisis de todos los colores. Martín, en su caso, está atravesando casi a punto de la separación con su mujer, la indiferencia de sus hijos, adolescentes, la frustración que está causando su oficio de profesor.
Entonces encuentran tal vez en ese disparador del 0,5 la posibilidad de recuperar un poco de brillo que han Ujú, perdido en los años. ujú, ujú. Ya el disparador es extraordinario. Sí, La obra, vos has visto la película, no sé si has podido ver la sí, obra, muy buena. No, la obra no, pero la película sí. tenés que venir a ver la obra, Julia. Sí. Logra un nivel de identificación y de diversión con el público, ya que Dolte utiliza la ausencia del alumnado, lo utiliza el espectador, ¿no? Hay algo ahí de cierta ruptura con la cuarta pared que se da en un momento determinado, que genera un estado de fascinación, Mm, ¿no? mm, Como suele suceder cuando las cuartas paredes se rompen y se rompen con una razón y con, digamos, con buen gusto, ¿no? Porque mm, romper la pared se puede romper en cualquier momento, pero Dolte logra una síntesis atractiva de esa ruptura de la cuarta pared y ujú. estos cuatro amigos van avanzando en esta recuperación de lo perdido, entendiendo también a lo largo que caminan que el alcohol no les va a devolver nada, ¿no? Que en realidad son ellos los que tienen que encontrarse con ellos mismos para poder recuperar un poco del brillo perdido en estos últimos tiempos. Sí, 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 sí. Bueno, a vos en particular, ¿qué te interpeló de los temas esenciales de la obra? Todo esto que estás contando. Sí, claro, lo principal, llegar a los 50 años, uno irrefrenablemente a los 50 años mira hacia atrás y hay mucho camino recorrido. En mi caso hay mucho cumplido, ¿no? Hay muchos sueños cumplidos, hay muchos objetivos que fueron puestos en proyección y que se han cumplido, otros que no. Y uno inevitablemente a los 50 años hace una retrospectiva y un análisis de qué cumplió, qué hizo, qué logró y qué no. Sí. Y muchas veces eso que soñaba uno de joven, que a los 40 años aún no se pregunta si ha sido cumplido, todavía hay un poco de hilo más en el carretel, a los Sí. 50 inexorablemente uno puede eh, trazar una conclusión un poco más ajustada de qué lo que no cumplió, si verdaderamente ya tiene posibilidades de hacerlo, ¿no? Ujú, O ujú. lo que olvidó y de lo que se alejó, cuánta culpa y cuánta responsabilidad tiene de que esa situación familiar, ese vínculo familiar esté desgastado, esté casi roto, ¿no? Que cuánto depende de uno que esas cosas lleguen hasta ese punto. Y Sí. bueno, también cuando uno mira hacia atrás, también mira hacia adelante. Cuando uno llega a los 50 años, ya claramente ya no está en la mitad de su vida. Ya no son los 40 donde uno puede vislumbrarse o desear llegar a los 80 y donde claramente está en ese punto medio. Los Sí. 50 ya se ponen claramente un poco más cerca del final Un poco y más adulto, ¿no? sin duda, Sí, sí, sí. claramente más adulto y también con la necesidad de dosificar la energía, ¿no? Uno hasta Mm, los 40 tiene tiempo de gastar un poco de energía de más, ya a los 50 ya no. Entonces, esos replanteos, uno se replantea porque empieza a darse cuenta de cuáles fueron los errores que cometió, cuáles fue lo que uno cometió, ¿no? Porque uno mm. siempre tiene la posibilidad de echarle la culpa a los demás. Sí, Pero sí, sí. revisa hacia atrás y Druk propone eso, empieza a ver cuáles son los errores cometidos por uno. Y bueno, y la intención o la posibilidad fáctica de poder resolverlos, o por lo menos de ajustarlos, ¿no? Ujú. Y darle un nuevo camino a este tiempo, a este segmento de tiempo que tenemos por delante. Sí o sí, a los 50 años tenés que resolver cosas en lo personal. Y Druk lo que señala es eso. Martín comienza enojado con la vida, enojado con su familia, porque Frustrado. pone la responsabilidad hacia afuera, como muchos de nosotros hacemos en un tiempo determinado, y a medida que avanza el camino, se termina dando cuenta un poco de cuáles son los errores que cometió, y bueno, vamos a ver si está a tiempo de resolverlo o no, Ujú, ¿no? ujú. Bueno, Druk deja expuesto, además de los códigos de la amistad entre varones, la inexorabilidad del paso del tiempo, ¿no? Esto de lo que comenzabas a hablar recién. ¿El paso del tiempo a vos te puso alguna vez o
más de una vez frente a una crisis existencial? Eh, Fui sensible a los mojones del paso del tiempo, ¿no? Mm, Tal vez uno podría decir que cada década uno termina haciendo algún tipo de resumen y de retrospectiva, a veces con más conciencia del camino recorrido, como mm, a los 50, y a veces menos. Uno a mm, los 30 está preparado para darse cuenta si se equivocó, si este camino elegido es el que verdaderamente quiere. Todavía hay energía para gastar y no hay mucha certeza del final, digamos, no hay sí, mucha cercanía con el fin. Los 50 te van acercando a ese fin y van haciendo una síntesis muy ajustada, por lo menos en mi caso, de lo no cumplido, si hay posibilidades ujú, verdaderas de realizarlo, y en el caso de no haberlo realizado, el reformularse los objetivos, ¿no? Uno tiene mm, posibilidad de reformulárselo. Yo soy un tipo afortunado, Julia. Lo he sido a lo largo de mi vida, he tenido una vida extraordinaria, desde el comienzo de mis tiempos en Villa Domínico hasta cuando empecé a transitar mis primeros pasos solos, cuando me fui a vivir solo a los 23 años. He cumplido sueños en lo profesional, en el oficio. He cumplido el sueño de tener una familia maravillosa, la disfruto día a día, una esposa única, a mi vieja conmigo, mis amigos, haber construido con mis amigos mucho y haberme equivocado y haber corregido. Entonces, mi retrospectiva cada 10 años han sido bastante positivas en el caso de que al no haber dejado tantas cuentas pendientes, mm, podía centrarme en lo mal hecho, ¿no? En lo mal hecho ujú, y de tratar de resolverlo en tiempo y forma, digamos, de ser consecuente con ese deseo de poder resolverlo para poder aprovechar el tiempo que queda hacia adelante. ujú, Así que eh, yo y sigo siendo afortunado, Julia, sigo siendo afortunado, tengo unos hijos maravillosos, hace 18 años que gestiono política sectorial, he llevado adelante, he podido cumplir el sueño de la producción, he podido estar claro, en los tres medios, en el cine, el teatro, en la televisión, con la misma importancia, lo sigo haciendo, me he podido expresar políticamente y sentar posición, que era lo que yo necesitaba en un momento determinado de mi vida, hacer y lo he hecho y no muerto en el intento. mm, Entonces, estoy muy conforme con, cada vez que hago estas retrospectivas, el, el, el haber es mucho más grande que el debe y me da la posibilidad de corregir esos debes que existen, pero bueno, yo tengo la expectativa de tener una vida cada vez mejor, ¿no? Y ujú, cada vez conformarme con menos y cada vez ser un poco eh, más condescendiente con lo que quiero de esa vida y ser un poco más dedicado, más más, cercano a lo que más quiero. despojado, ¿no? También uno empieza a ser más despojado. No, cuando transita la juventud, eh, sobre todo cuando tenés la posibilidad de vivir la vida que yo viví, dedicándome a lo que amé hacer, eh, la verdad es que quiere siempre un poco más, ¿viste? O sea, Mm, los logros, los logros, el éxito, el beneplácito del éxito se va rápido y uno va una búsqueda medio alocada de algo nuevo mm, y algo nuevo y más y un poco más. Y con el tiempo, otra de esas retrospectivas que uno hace y que se hacen en Druk también, es que necesita menos para poder ser feliz. Y claro, bueno, yo camino también. claro. Bueno, justamente te iba a preguntar, en esta revisión que propone la obra, o al menos tu personaje, y en esta revisión que haces vos con vos mismo, ¿no? Te replanteaste el costo de la fama, ya que hablas bueno, vos tuviste una fama muy temprana, mucho éxito en todo lo que hacías, lo que haces, el peso de cada opinión tuya, el deseo de seguir en la profesión o apartarte, ¿te replanteaste todas esas cosas también en estos balances o no? El replanteo con respecto
A veces el replanteo que vino en algún momento de mi vida, sobre todo momentos muy negativos, fue el tema de la exposición, ¿no? Mm, Si, mm, si el beneficio de la exposición y el beneficio, si había sido verdaderamente beneficioso el camino que había tomado, ¿no? Digamos, como te decía, estoy feliz por la carrera que logré hacer y que sigo haciendo, el camino que voy transitando, pero en un momento sufrí algunas pérdidas un poco dolorosas y me pregunté si verdaderamente había valido la pena la elección, si lo que había perdido en esos momentos de pérdida no había sido más grande que todo lo que había ganado. mm, Lo digo objetivamente por ahí en los tiempos más complicados que fueron, sobre todo en el año 2002, donde sufrí el secuestro de mi papá y donde mm, fue como el sumum del costo a pagar por ser famoso, ¿no? sí. Eh, Mm, Todo lo demás había sido muy positivo. A veces tal vez que la prensa del corazón te siga, te corra mm, y, y esté atenta a tus movimientos, puede ser algo molesto. Eh, las guardias en la puerta de tu casa en momentos de estar, digamos, con mucha popularidad. También es algo que molesta, pero también uno está dispuesto a pagar. Pero a veces que te arranquen del seno de tu hogar a tu propio padre, no sé si eso ya es mm, un precio tan justo. Y creo que ahí tuve una disyuntiva realmente grande. Y tuve años donde me pregunté verdaderamente si había valido la pena. Y años donde creía que definitivamente no había valido la pena. Pero bueno, los años también habían, los años hicieron lo suyo. Yo tuve posibilidad de, de sanar heridas y de darme cuenta que inclusive ese hecho doloroso, cruel que viví en el año 2002, también habían construido este hombre que soy hoy, ¿no? mm, Que hoy el hombre que soy hoy es indivisible de ese que fue antes con ese hecho de por medio. ujú, Entonces, hubo un momento que sí, creía que el déficit había sido más grande que el superávit, pero con el tiempo me di cuenta que también me había dado este tipo que soy. Así que lo que sí, a esta altura, a los 55, tengo un muy buen acuerdo con la vida y me parece que todo ha sido verdadera ganancia. Ese hecho desafortunado tuvo un final feliz, que si no lo hubiera claro. tenido hubiera sido diferente. Entonces creo que estas retrospectivas que he hecho a lo largo del tiempo han dejado un saldo netamente positivo. Ujú. Usás la palabra retrospectiva y pienso, si te si hicieran una retrospectiva de tu obra, Mm. ¿cómo lo sentirías? Innecesario. Eh, Mm, mm, no sé, no pienso en mis retrospectivas. Hace tiempo que me divorcié mm, del ego más profundo, de verme la marquesina, o de contar las películas, o los éxitos, o la cantidad de contenido hecho, tanto sea en el mm, cine y los sucesos a través de lo hecho, ¿no? Me parece que mi vida ha terminado siendo también más valiosa que el mero hecho de estar en la tele, en el teatro o en la televisión. Creo que mucho de lo muy bueno que hice lo hice fuera. Una es definitivamente mi familia. mm, Y otra claro, es la construcción de Sagay. Sagay, los mm, 19, casi 19 años de la existencia de Sagay, hicieron que compitieran muy cabeza a cabeza con mi carrera artística. Casi te diría que si miro hacia atrás, te diría que si hablamos de valor, por el valor que existe dentro, que tiene dentro de un colectivo diezmado, castigado, más ni hablar en este momento, ¿no? sí. Donde aparte estamos siendo perseguidos. Eh, Perseguidos y, digamos, aprisionados y silenciados, ¿no? Por todo lo que ya sabemos, por el ataque en general, la cultura en general, pero a los actores en particular. Me di cuenta que mucho de lo realizado bien tuvo que ver con lo personal. Lo personal y lo estrictamente político. Entonces, no espero retrospectivas. Creo que hay cosas buenas que he hecho, creo que hay cosas, todo lo valoro, porque fueron pasos dados a 100% a conciencia, pero Claro. creo que hubo contenidos y materiales muy trascendentales, como pudo haber en la televisión, como pudo haber sido Montecristo, pudo haber sido Resistiré, Resistiré.
o El elegido, o la primer tira que hice con Nancy, en Los Buscas, que fue lo que me dio la gran apertura. En cine creo que he hecho películas muy interesantes, muy Ujú. interesantes. Realmente muy interesantes, como Crónica, una fuga, como El Método, como Plata Quemada, como Papeles en el Viento, como la última, el Silencio del Cazador. Algunas otras también que me estoy olvidando El por kiosco, el El kiosco, Kiosco, el hermosa, kiosco. de Pablo Pérez, y Gran algunas, película, ¿eh? gran película el kiosco. Y creo que creo que en teatro también he transitado Ujú, otro tramo, pero yo me considero un laburante de esto. La verdad que siempre hablo de oficio, nunca hablo. Recién dije profesión y me equivoqué, porque siempre hablo de oficio. Siempre, yo creo que esto es como el oficio de un zapatero, como el oficio de un plomero. mm, Digo, he hecho algunos trabajos mucho más trascendentes que otros, pero mi oficio me sigue dando de comer y yo sigo respetando los compromisos laborales. Doy absolutamente todo cuando tengo la posibilidad cuando tengo que subirme al escenario o colocarme delante de la cámara. Lo doy también cuando estoy detrás de la cámara como productor. Eh, pero a la vez soy muy consciente de los cumplimientos del oficio, ¿no? De tener la letra sabida, de llegar mm, temprano, de cumplir con las labores por las que fui contratado, de generar un buen clima de trabajo, de ser generoso con mis compañeros, de construir desde ahí y no desde otro lado. Entonces, cuando yo ya después de 55 años, más de 30 de carrera, esto, para mí esto es como el que sostiene el oficio, el negocio del oficio, ¿no? ujú. Y no me gusta ceñirme a retrospectivas artísticas, no sé, creo que hay otros artistas Ujú. que por ahí vale más la pena hacer ese Bueno, tipo de no sabes, puede pasar en algún momento. Puede retrospectivas. pasar. Ya que Sí. si alguno lo quiere hacer y me quiere hacer un mimo con eso, seguramente yo lo agradeceré y no lo minimizaré para nada, Claro, claro, pero claro. prefiero que sea la idea de otro y no mía. Hace 2 años presentaste en Mar del Plata un documental sobre la vida de China Zorrilla, dirigido por Alejandro Massi. Sí. ¿Qué ocurrió con ese proyecto? ¿En qué etapa se encuentra? Se está terminando, que está en el último mes, menos, un poquito Ajá, menos. ajá. Ya de finalización de color, correcciones técnicas y ya seguramente en los próximos 2 meses, antes de los próximos 2 meses estará estrenándose. Sí, Ujú, feliz, un trabajo arduo. También fue la apertura de una productora en un momento donde la producción independiente se derrumbaba. Entonces, sí. bueno, está la elección en ese momento de empezar con un objetivo nuevo en materia de producción, cuando la Argentina se venía diluyendo, ¿no? En materia de producción, ¿no? Si Ujú, bien la Argentina recuperará el lugar de brillo que tuvo, me tocó vivir tal vez el peor de los momentos. No porque la realidad, o sea, sí, la realidad actual es la peor de todas, porque aparte de lo que somos perseguidos y somos vilipendiados y sí, ninguneados, sí. totalmente segregados. Pero la decadencia en el sector, sobre todo audiovisual, venía en franca Ujú, decadencia. ujú, Pasó lento pero firme. ujú. Que bueno, en fin, ¿no? Todo trabajo que hagas dentro de una productora está atravesado por eso. Una vez que termine el documental, ahí frenaré con la producción hasta nuevo aviso, hasta ver la posibilidad de Ah, que antes sea claramente mucho más auspicioso. Sí, pero bueno, también este último tiempo he podido tener alguna experiencia ahí en las plataformas, en Disney, la posibilidad de poder hacer la serie que hice de Camaleón para Disney Plus, que toca sí, un tema tan profundo y tan sensible como es el abuso, ¿no? O la sí. relación pre-mayor que sistemáticamente se acerca a niñas menores para satisfacer sus deseos y cómo de alguna forma la sociedad lo comprende y lo acepta de una forma sospechosa y cruel, ¿no? Mm. Lo Y naturaliza. nunca termina de, digamos, de tratarlo como verdaderamente se merece. Esa serie
me ha dado que hablar, me está trayendo muchas satisfacciones, Camaleón, porque realmente toca un tema muy importante y porque dentro de la plataforma está teniendo una performance importante también, así que eso Ujú, ujú. muy bien. Pablo, vos hiciste, tus tres últimas películas fueron El silencio del cazador de Martín de Salvo, la Ujú. comedia dramática El kiosco, Sí, que fue muy buena, No soy tu mami, y después de eso ya no volviste al cine. ¿Eso fue una no. decisión que tomaste, basta de cine? ¿Qué pasó? Fue una decisión, no, fue una decisión, pero con motivo digamos que la insuficiencia en las inversiones de las películas que venían en los últimos años, ¿no? O sea, las películas de los últimos años cada vez contaban con menos presupuesto y por ende contaban con menos tiempo de realización. Las últimas películas que me han llegado a mis oídos son películas que se han realizado en 3 semanas de rodaje, Mm, 4 como mucho. No es para decirte que el resto de las películas, El silencio del cazador o El kiosco, tuvieron entre 5 semanas y pico y 6 semanas. Todavía eran un número, un número lógico, ¿no? Un número sí. importante para poder generar un contenido de cierta dignidad en factura visual, de cierta dignidad artística. Después, digamos que lo que tuvo que ver con el impulso cinematográfico en la Argentina empezó a tener las dificultades de un fondo cinematográfico cada vez más exiguo, más pequeño. Ujú, Eso hacía que, divididos en tantas cantidades de películas, el fondo que tocaba cada una de las películas era un fondo bastante pequeño. Entonces, se venían produciendo películas y filmando en muy pocas semanas. Yo soy de la idea que nada se puede filmar muy interesante, sobre todo guiones que son creados para más semanas, que luego son claro. reformados con el afán de meterse en menos tiempo. Entonces, ahí lo que se ve claramente, se vislumbra la dificultad concreta de poder llegar a digamos, a un contenido acabado y digno para ser mostrado. Entonces, bueno, yo decidí a partir de eso no participar más en ninguna de las películas que me venían ofreciendo porque tenían alguna de esas, la mayoría de esas características. Y bueno, lo que sí estoy trabajando ya hace 18 años y hace 10 para tratar de revertir esa situación, ¿no? Ujú, Dentro de Sagai. O sea, lo que buscamos es conseguir las herramientas necesarias como para volver a tener la posibilidad de filmar películas en una cantidad de tiempo que sea lo necesario como para salir a competir con distintos contenidos en el mundo. Así ujú. que eso fue lo que discontinuó un poco mi carrera cinematográfica. Eh, Fue una Sí. decisión, pero también fue una decisión a través de la debacle que había en ese sector. Ujú, ujú. Sí, y bueno, a lo que se sumó la situación de desfinanciamiento absoluto del cine, ¿no? En la que estamos hoy. Claro, a esa Y situación no. de caída, de una lenta caída, pero constante a lo largo de los años, se sumó la llegada de un gobierno ultraconservador que vio al sector cultural, pero al sector audiovisual en particular, como un enemigo a combatir, ¿no? Mm, Empezó a poner foco en las películas, supuestamente en la construcción de películas que no veía nadie, entendiendo que la ley de cine, el espíritu de la ley de cine es acompañar a los creadores y a los talentos incipientes, ¿no? Y no colocar sí, los fondos al servicio de los que más gente meten en el cine. O ujú, sea, ¿para qué nosotros necesitamos que una película con una espalda financiera sólida pueda, y por ende la posibilidad de promoción para que llegue al público y por ende también la posibilidad de tener una taquilla, qué necesidad tiene esa película antes que otras de recibir un subsidio del instituto? Este gobierno de ultraderecha vino a cambiar el paradigma, ¿no? De dejar de apoyar a mm, los creadores incipientes, a los nuevos, a los talentos jóvenes y colocar los fondos el día que los coloque, porque hoy por hoy no está asignando sí, hoy no está ninguna película a ocurriendo. nadie. Así que Exactamente. cuando los coloque, ya dijo y ya, digamos, lanzó resoluciones que lo que hará es apoyar a las películas que más taquillas tienen. A ver, nosotros nos dimos cuenta que, que hablar con este gobierno es como hablar con la pared, no tenemos posibilidad de generar un diálogo
o la intención de la comprensión de que esta ley de cine nació para impulsar a los talentos creadores, a los nuevos, a los buenos, a los que deben ser impulsados. Y bueno, lo que estamos esperando es que se agote este modelo para luego nosotros volver, encontrar una síntesis mucho más representativa de lo que debe ser una ley de cine y lo que debe ser un instituto, como funciona el resto en el mundo, ¿no? El Mm, impulso de los grandes talentos, de los talentos ya instalados, el impulso de los talentos nobles, de los talentos que aún no son conocidos, para que el día de mañana puedan llegar a ser tomados por las plataformas y por las grandes casas productoras. Las, sí. las grandes casas productoras tomarán a estos nuevos talentos en la medida que vean que funcionan y que sirven en sus óperas primas, en sus cortometrajes, en sus películas iniciáticas. Pero Ujú. bueno, sabemos que esto es un tiempo de lucha, de no aflojar, pero tampoco de salir a negociar nada con estos gobiernos de ultraderecha que lo que buscan es claramente la destrucción del sector. No, en todo caso, seguir haciendo, ¿no? Y seguir haciendo, lo que Se- pasa no es que no es seguir a costa de haciendo. cualquier cosa. No, A ver, claro, claro. yo conozco una cantidad de creadores que han puesto sus películas, han puesto sus casas a hipotecarse para hacer una película. Lo he arrancado con mis comienzos en el cine era cuando los creadores hipotecaban sus casas para poder filmar sus películas. Por suerte eso se resolvió, eso dejó de existir, Ujú. pero ahora se intenta volver a lo mismo. Pero bueno, debemos atravesar este gobierno que le da la espalda a la cultura en general y al audiovisual en particular. Y cuando tengamos una nueva oportunidad, lo que haremos es generar un espacio de construcción acorde a los tiempos que corren y que mantenga el espíritu que tiene que mantener, ¿no? Que es de apoyar a los creadores jóvenes y Sí, nobles y a los buenos, a los talentosos. exactamente. Bueno, Pablo Echarri, coprotagonista de Druk, la obra teatral dirigida por Javier Dolte, que se presenta en el Teatro Metropolitan de miércoles a domingo con un elenco que completan Carlos Portalupi, Oski Guzmán y Juan Gil Navarro. Muchísimas gracias por este contacto y por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Te mando un abrazo muy grande. Gracias a vos, Julia, como siempre, un placer charlar con vos. Hasta pronto.